Hola, bueno, hoy quería comentar un poquitito mi impresión sobre el anuncio del presidente Alberto Fernández con respecto a el congelamiento de tarifas de servicios digitales como internet, telefonía, etcétera. Y por otro lado también hubo un movimiento en la Secretaría de Energía, no me acuerdo ahora cómo era, que le pidieron la renuncia a un funcionario. No sé, la verdad que no sé, no hay forma de saber exactamente qué fue lo que pasó ahí, pero obviamente todo indica que, claro, hubo un cortocircuito, hay algo ahí que no está funcionando bien, y se me hace que hay un problema acá con el tema de las tarifas de energía, ¿no? De electricidad, de gas y eso. Eh, que obviamente van a tener que aumentar en algún momento, ¿no? Y en un momento en algunos de los medios decían desde el gobierno que no, que tienen que buscar una forma de que las tarifas sea algo pagable, ¿no? O sea, si algo le criticaban a Mauricio Macri era el hecho de que las tarifas habían subido como demasiado, pero porque las compañías venían con un costo muy atrasado, con las tarifas muy atrasadas y los costos habían aumentado muchísimo y ya estaban de hacía años, que estaban casi una década atrasadas la facturación, ¿no? Y obviamente después en la administración anterior tuvieron que como subirlas como muy de golpe. Y se sintió así, obviamente perjudicó a un montón de gente. La verdad que hubo empresas que, me enteré el caso de una empresa de galletitas, por ejemplo, que consumen muchísimo gas y cuando le vino las facturas nuevas tenía que pagar como 5 o 6 veces lo que consumía, ¿no? Este, pero bueno, ese es un caso particular que es doloroso y es verdad, pero bueno, ahora últimamente estuvieron congelando las tarifas por el tema de la pandemia y la crisis para como aliviar supuestamente el bolsillo de la gente, ¿no? Entonces ese es el punto de lo que quiero hablar, ¿no? Cuando hacen esa clase de anuncios diciendo para proteger el bolsillo de la gente. Por ejemplo, con el aumento actual, el control en los aumentos en, la, en los servicios digitales, telefonía e internet, es para proteger a la gente y que todos tengan acceso a internet y telefonía y esto, lo otro. O sea, también de vuelta lo vuelve a hacer para proteger el bolsillo de la gente, supuestamente, ¿no? Y escuché también por ahí gente que defendía esta postura y decía, no, no, que es para defender a la gente de los aumentos abusivos de las empresas. Y de vuelta, de trasfondo, detrás de eso siempre está el mismo lema, defender el bolsillo de la gente. Y ahí está el problema, ¿no? Para mí. Eh, Técnicamente, cada uno se debería defender su propio bolsillo. La gente que no tiene ingresos suficientes y que no los puede pagar, y bueno, hay servicios que lo tenés que dejar, ya fue. O sea, si no lo podés pagar, no te podés pagar en un plan de datos súper caro en internet para tener el celular y bueno, no lo pagués. O sea, no lo tendrías que pagar. Este, técnicamente podrías pagar, mucha gente lo podría pagar. ¿Por qué? Porque recobran, o sea, justamente los que más necesitan, supuestamente se les está dando un montón de plata para que puedan acceder a un montón de cosas. Ahora, el hecho de congelar las tarifas y evitar esos aumentos abusivos de parte de las empresas, se olvidan que si las empresas estuvieran haciendo aumentos abusivos, se puede ir a reclamar en los casos particulares y no simplemente decir que todas las empresas hacen aumentos abusivos y decir todas las empresas por decir son todos miserables y punto, sin distinguir, sin hacer distinción en uno por otro. Eh, Porque el lema es decir de vuelta, repetir la frase, cuidar el bolsillo de la gente. Lamentablemente ese discurso no sirve para cuidar el bolsillo de la gente porque perjudica tanto a las empresas, las perjudica tanto que después terminan dando un servicio pésimo, ya malo del que están dando ahora por los aumentos, y encima si no les permiten actualizar la facturación, las empresas terminan, no les queda otra que empezar a desinvertir y empezar a dar un servicio cada vez peor y peor y peor, con un final que ya medio que es rarísimo porque ya lo vimos todos esto antes. Yo me acuerdo perfectamente en el 2013, 14, 15, la cantidad de cortes de luz que había, la gente cortaba las calles, prendía fuego neumáticos en los barrios porque pasaban semanas sin luz. ¿Por qué pasaba eso en esa época? Justamente porque las tarifas estaban aplastadas, aplanadas, o sea, no se permitían los aumentos,
Y sin embargo, las paritarias seguían subiendo, o sea, la inflación era del 30%. Estoy hablando de antes del 2015, antes de que asumiera la administración anterior. Y esas empresas no les permitían aumentar los precios. Entonces, ahora se vuelve a repetir la historia, porque ahora las compañías de energía dentro de poco se van a ver exactamente con el mismo problema. Y encima, esta medida del presidente Alberto va en esa misma dirección, ¿no? Y de vuelta con la misma idea de defender el bolsillo de la gente o permitir que los que menos recursos tienen tengan acceso a eso. Lamentablemente ya se demostró que a la larga perjudica a todos al final. A los que tenían poco y a los que tenían mucho también. Si destruís a la empresa o la fuente de ingreso de las empresas, lamentablemente ya se sabe que eso no va a funcionar. Pero ¿qué pasa? El presidente Alberto sabe que su popularidad está bajando, el dólar se está no disparando descabelladamente, pero sigue subiendo, pese a que hicieron un acuerdo con el Fondo Monetario, no, perdón, con el Fondo Monetario no, con los acreedores privados, y lograron patear la deuda para la próxima administración. O sea, el próximo presidente va a tener una deuda gigantesca que pagar, y lo peor de todo no es solamente la deuda, porque la deuda de alguna manera había que pagarla y la reestructuración que hizo este gobierno la pudo haber hecho cualquier otro presidente. No es ningún milagro, no es una cosa súper inteligente que hicieron. Es más, fue de mi perspectiva mal manejada porque demoraron un montón de tiempo y terminaron cediendo lo que ya más o menos los acreedores ya esperaban desde el 12 de agosto inclusive del año pasado. Lo que ellos ya esperaban más o menos se terminó pagando más o menos lo mismo. Creo que sacando cuentas ellos inclusive creo que esperaban menos todavía. Y sin embargo este gobierno terminó cediendo. Pero la reestructuración no fue ninguna cosa súper inteligente, ni nada que ningún otro presidente hubiese podido hacer para empezar. Y por último, ese punto de decir que la deuda la patearon perdón, para el 2024 y, y con qué recursos se va a pagar esa deuda después. O sea, porque teóricamente habría que dejar un país ya funcionando. Lamentablemente con estas medidas de aplanar o retrasar las facturas o el aumento de las facturas, de las tarifas, lo único que va a lograr es justamente arruinar a las empresas que están prestando el servicio y después va a haber que gastar un montón de plata para mantenerlas medianamente vivas. Así que esto ya se vio y no funcionó y a la larga después el aumento vino todo junto y se quedaron cortos. Para mí la anterior administración, si bien los aumentos fueron altísimos, y sí, altísimos, no porque me hayan pegado a mí directamente, pero sí lo he visto en un montón de gente, como el ejemplo que te conté al principio, pero así todos se habían quedado cortos. ¿Por qué? Porque esas empresas tenían tan atrasadas las tarifas que gastaban inmensas cantidades de dinero en subsidios, que tampoco encima alcanzaba. O sea, nosotros pagamos una factura, supuestamente que era barata, pero así todos nuestros impuestos iban a pagar a subsidiar esa empresa. O sea, estamos pagando dos veces la factura. Realmente es un sistema que no sirve, perjudica y todo bajo el lema de decir de proteger el bolsillo de la gente. Lamentablemente la gente tendría que acostumbrarse a empezar a proteger el bolsillo por su propia cuenta y justamente por eso inclusive sigue subiendo el dólar. Porque de esa manera, con un gobierno que siempre se la pasa diciendo de cuidar el bolsillo de la gente, el dólar sube porque hay mucha gente que no cree en lo que está diciendo este gobierno. Ese es un gran problema. Así que bueno, te dejo pensando con eso y bueno, no te olvides de comentar, suscribirte y compartir. Nos vemos.